El grupo 11 tiene la dicha de presentar el tema sobre preparación preoperatoria del paciente cardiovascular, tips y recomendaciones para optimizar al paciente antes de una cirugía mayor. Acá vamos a ver el contenido que vamos a tener en esta presentación. Vamos a tener una pequeña introducción. Vamos a presentar evaluación de riesgo cardiovascular, la optimización de la medicación, el manejo de comorbilidades, nutrición y actividad física, manejo psicológico, planificación perioperatoria, consejos prácticos y recomendaciones y una pequeña conclusión. Bueno, pasaremos a dar una breve introducción a lo que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, primero me voy a enfocar en una parte que es muy importante para entender todo lo que vamos a hablar a continuación, y es la evaluación preoperatoria. Normalmente esta se orienta para conocer el estatus de salud del paciente y a descartar posibles patologías que no se conozcan del mismo previo a una cirugía. En este caso, nos gustaría enfatizar un tema muy importante, sobre todo porque es de nuestro interés, que es que tenemos que tomar en cuenta que los procedimientos que son vasculares ya mayores están vinculados a un riesgo significativamente mayor en lo que es de sufrir eventos cardiovasculares adversos. Entonces, ¿por qué puede darse esto? Por diversos cambios en los fluidos intracelulares y extracelulares, la prolongación durante el pinzamiento aórtico en algunos procedimientos, la pérdida de fluidos, ya sea sangre o pérdidas insensibles, e incluso procedimientos que conllevan lo que es la hipotermia inducida. Bueno, en cuanto a la evaluación del riesgo cardiovascular, es la probabilidad de que una persona padezca una enfermedad cardiovascular en un periodo de tiempo, ya sea 5 a 10 años generalmente. Y dentro de estas enfermedades se incluye el concepto de la enfermedad cerebrovascular y la cardiopatía isquémica. Y además de eso, la claudicación intermitente no se incluye para calcular el riesgo. Y el riesgo cardiovascular solamente se debe calcular cuando no hay una enfermedad cardiovascular subyacente, ya sea una cardiopatía, una enfermedad cerebrovascular o una claudicación intermitente, ya que la presencia de una de estas afecciones ya suele definir un riesgo elevado. Siguiente. Entonces, en cuanto a las herramientas para valorar el riesgo cardiovascular, está la tabla SCORE, la tabla de Framingham, el ASCVD, que es la calculadora de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Bueno, en cuanto a la tabla SCORE, esta tabla se usa principalmente para estimar la probabilidad de muerte por una enfermedad cardiovascular en 10 años y está basada en datos provenientes de 12 países de la Sociedad Europea de Cardiología. Y a diferencia del resto de las tablas, eh, solamente incluye o estima el riesgo de muerte en 10 años por una enfermedad cardiovascular y tampoco incluye variables como el tratamiento hipolipemiante o antihipertensivo que el paciente puede estar tomando. Y entonces utiliza parámetros como la edad, el tabaquismo, la presión arterial sistólica y la cifra de colesterol y estima el riesgo cardiovascular clasificándolo en bajo, moderado, alto y muy alto, teniendo un score de entre 5 y 10% como un riesgo alto y muy alto, uno de 10%. También es importante mencionar que una elevación marcada de un factor de riesgo cardiovascular, ya sea dislipidemia o hipertensión, y una insuficiencia renal crónica moderada con una tasa de filtración glomerular entre 30 y 60%, perdón, 30 y 60, se incluye en un riesgo alto, pero si la persona posee una enfermedad cardiovascular clínica o subclínica, diabetes con un factor de riesgo cardiovascular con microalbuminuria y una insuficiencia renal crónica grave, sin importar el porcentaje de score, esta persona entra dentro de la clasificación de riesgo muy alto. Siguiente. Aquí tenemos la tabla. Vemos que se clasifica en mujeres o en hombres y dentro de la clasificación está si es fumador o no fumador, la edad, la presión arterial sistólica y el colesterol. Entonces tenemos como ejemplo un paciente masculino de 55 años que es fumador
y se obtiene a la población una presión arterial de 160/90 y un nivel de colesterol de 260 miligramos por decilitro. Entonces, guiándonos en la tabla, el paciente tiene un riesgo de más o menos 7%, lo que entra en un paciente de alto riesgo. Eh, bueno, y aquí tenemos la tabla de Framingham, que estima el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años de un individuo y utiliza parámetros como edad, sexo, tabaquismo, la presión arterial sistólica, el colesterol. Y algo que no incluía en la tabla pasada es el colesterol HDL y la diabetes. Eh, con esta tabla se puede asumir, si no tenemos los datos de HDL, una cifra de 39 miligramos por decilitro en varones y de 43 en las mujeres. Y si no tenemos un EKG, consideramos que la persona no tiene una hipertrofia ventricular izquierda, pero hay algunos inconvenientes, ya que este estudio eh, de Framingham fue hecha en la población americana, que tiene una mayor prevalencia y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que la nuestra, lo que podría estar subestimando el riesgo en otras poblaciones. Tampoco considera dentro de las variables la historia familiar de una enfermedad cardiovascular o coronaria precoz, y no se puede aplicar en pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular. Y además de eso, solamente predice el riesgo en pacientes de mayor edad y no en pacientes jóvenes, y no son adecuadas para individuos que tienen un único factor de riesgo. Entonces, en esta tabla eh, vemos que se clasifica en diferentes steps. Entonces, utiliza un sistema de puntos. Ese puntaje se suma de acuerdo a la característica de la persona, por ejemplo, la edad, el colesterol HDL, el colesterol total, la presión sistólica, si es fumador o diabetes. Entonces, eso se suma en el step 2, la suma total de lo que se obtuvo en la tabla anterior. eh, de esa suma se obtiene el porcentaje de riesgo cardiovascular en 10 años. Y usando el puntaje también del step 1, en la tabla del step 3 se puede determinar la edad cardiovascular en años de la persona. Se puede ver que un porcentaje de 21% o más en ambos sexos se clasifica como un riesgo alto. Siguiente. Y también de acuerdo al porcentaje de riesgo obtenido, eh, se puede dictar qué tipo de tratamiento se le puede dar. Por ejemplo, un riesgo de 20% o más se considera tratamiento con estatinas en cualquier persona. Un factor de riesgo menor de 10%, generalmente no se indica estatinas, al menos que hayan consideraciones diferentes. Por ejemplo, en pacientes diabéticos se le inicia el tratamiento con estatinas, personas con enfermedad renal crónica o aterosclerosis. Eh, Siguiente. Entonces, en este estudio, perdón, con esta calculadora es recomendada por la Sociedad Americana de Cardiología o el Colegio Americano de Cardiología, se puede estimar el riesgo de eventos cardiovasculares ateroscleróticos a 10 años y está destinada principalmente a pacientes adultos sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica conocida y con niveles de LDL entre 70 y 189 miligramos por decilitro. Y una variante que incluye la calculadora, a diferencia de las tablas anteriores, es que incluye la raza, el tratamiento antihipertensivo y también el colesterol HDL. Entonces, eh, con el riesgo o el resultado obtenido, también se puede dictar qué tratamiento se le da. Un porcentaje menor del 5% se considera de bajo riesgo. Solamente se le da a la persona el cambio de estilo de vida entre un 5 a 7,5%. Eh, Se puede iniciar tratamiento con estatinas, y en el riesgo intermedio y alto riesgo también se le da estatinas.
Siguiente. Bueno, lo primero que pasa de la aplicación es prevenir la comunicación importante y después de la operación que hacen integrados. Fernando, te escuchamos muy, pero muy mal. No sé si tengas audífonos mal conectados, algo así. No se escucha lo que dices. Déjeme arreglar, a ver, intentar arreglar. Ahora se escucha mejor, creo. Ahora se escucha mejor. Sí, mucho mejor, Fernando. Puedes continuar. Ok. El objetivo de la optimización de la medicación es prevenir y disminuir las complicaciones durante y después de las operaciones, ya sean sangrados, reflejos y reacciones inesperadas. Entonces, básicamente, siguiente diapositiva. Entonces, en la hipertensión, nosotros hacemos ajustes preoperatorios en los medicamentos. Por ejemplo, en el IECA y ARA, o los bloqueadores de receptores de angiotensina, se recomienda suspender un día antes o 24 horas antes, ya que tiene un riesgo de hipotensión intraoperatoria. Entonces, los beta bloqueadores se recomienda continuar el día de la cirugía, ya que esto previene un rebote de hipertensión y arritmias. En diuréticos se recomienda eh, considerar y suspender el día de la cirugía, ya que esto puede deshidratar y desequilibrar los electrolitos. Entonces, para estabilización del paciente para la cirugía, se inicia medicamentos de calcio antagonistas, ya que esto controla la adición de la presión arterial, o sea, disminuyéndolo, y el monitoreo constante de la presión arterial y según la respuesta se hace cambios. Siguiente diapositiva. En la insuficiencia cardíaca se recomienda el ajuste preoperatorio, se recomienda una suspensión del IECA y ARA como siempre. El beta bloqueadores se recomienda continuar el día de la cirugía. Diuréticos se recomienda ajustar la dosis o suspender según el estado del paciente, ya por los mismos síntomas del anterior. Y en digitálicos continuar con monitoreo de niveles de potasio, ya que esto lo afecta bastante, y la función renal. En la estabilización de estos pacientes, siempre se debe ajustar la dosis de los diuréticos y optimizar el volumen intravascular. Y obviamente en monitoreo siempre ecocardiograma preoperatorio para evaluar la función ventricular del paciente. Entonces, en enfermedad coronaria, la aspirina se recomienda continuar en cirugía de bajo riesgo, dependiendo del riesgo. Esto depende bastante del cuadro de riesgo de aspirina. Si es de bajo riesgo, se puede continuar. Si es de alto riesgo, se suspende entre 7 a 5 días. Y dependiendo en el intermedio, se observa muchas veces qué tan, qué tanto puede afectar a la cirugía. Y en clopidogrel y prasugrel ticagrelor se recomienda suspender 5 a 7 días antes de la cirugía. Betabloqueadores se recomienda continuar. Estatina se recomienda continuar para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares perioperatorios. En, en la estabilización se inicia nitratos en caso de una angina persistente y monitoreo, como siempre, de las pruebas de esfuerzo y estudios de perfusión miocárdica si es necesario. De los anticoagulantes, warfarina y los ACOES, se recomienda la warfarina suspender 5 días antes y se puede reemplazar por heparina de bajo peso molecular, que es mucho más manejable. Y los ACOES, suspender 2 a 3 días antes según el tipo y función renal. De los antiarrítmicos, amiodarona, sotalol, se recomienda continuar con monitoreo cercano.
En la estabilización se usan medicamentos como betabloqueadores, calcio antagonista, esto para la control de la frecuencia cardíaca y se monitorea siempre con electrocardiograma continuo y ajuste de medicación según la respuesta que tiene el paciente. Valvulopatías. En valvulopatías se recomienda siempre un manejo similar a los pacientes con antiarrítmicos, como el que estaba en antes. Se usa con suspensión de warfarina 5 días antes, puente de hacer un cambio de dosis usando puente, usando heparina de bajo peso molecular si es necesario, y antibióticos profilácticos para, según las guías, prevenir endocarditis infecciosa. El inicio de medicamentos para estabilizar se usaría diuréticos si hay signos de congestión y el monitoreo siempre ecocardiograma para evaluar la severidad de la valvulopatía. En tromboembolismo se recomienda suspender warfarina y hacer puenteo al igual que los otros. Y en se usa filtro de vena cava si hay riesgo de embolismo alto y no se pueden suspender los anticoagulantes. En cuanto al inicio de medicamentos para estabilizar, anticoagulantes alternativos, ajuste basado en el riesgo y sangrado de trombosis, dependiendo del paciente también, y el monitoreo con ultrasonido Doppler para ver si hay tromboembolismo pulmonar. Ahora vamos a hablar sobre el manejo de comorbilidades. Primero, debemos conocer que el manejo de comorbilidades preoperatorias se basa principalmente en cumplir objetivos y recomendaciones y que no hay valores específicos para la toma de decisiones, por lo que entonces quedaría en decisión del médico tratante escoger cuál sería la mejor ruta a seguir. Siguiente, para el manejo preoperatorio de la hipertensión arterial, hay que reconocer que hay poca evidencia que sugiera que la reducción de la presión arterial preoperatoriamente va a reducir el riesgo de complicaciones y va a disminuir la mortalidad perioperatoria del paciente. Para el ámbito preoperatorio, se podría considerar la administración de algunos medicamentos, tales como ansiolíticos o sedantes, ya que estos pueden ser útiles para disminuir la presión arterial. Para ello se podría considerar entonces la utilización de benzodiazepinas o otros medicamentos como dexmedetomidina, que también tiene este efecto de disminuir la presión arterial. Y el uso de medicamentos orales en el preoperatorio inmediato puede no ser apropiado ya que el efecto no es titulable y esto entonces puede llevar a dificultar el manejo hemodinámico intraoperatorio del paciente. Las guías lo que nos informan es que los pacientes cuya presión arterial comunitaria, que es menor a 160 sobre 100 miligramos de mercurio, pueden ser remitidos a una cirugía sin demora para realizar más investigaciones o tratar la presión arterial. Para los pacientes que son remitidos para cirugía sin toma de presión arterial, lo que se puede es entonces proceder a realizar la cirugía mientras que la presión arterial sea menor a 180 sobre 110. Y si la presión arterial es mayor a 180 sobre 110, lo que se sugiere es que se retrase la cirugía para poder realizar o bueno, iniciar un tratamiento antihipertensivo. Para el 2019 se publica entonces un conjunto de declaraciones de consenso y recomendaciones prácticas sobre la presión arterial preoperatoria y el riesgo de los resultados de la cirugía. En estas recomendaciones lo que se nos menciona es que si bien los extremos de la presión arterial pueden estar asociados con un mayor riesgo, no hay evidencia clara para identificar que hay un valor de presión arterial específico por encima que altera entonces la decisión de proceder con la cirugía. Siguiente. Para el manejo preoperatorio de la diabetes, dado que el tratamiento de la diabetes puede implicar muchos tipos de terapia, es necesaria una evaluación preoperatoria, especialmente en pacientes con riesgo de cardiopatía isquémica, neuropatía autonómica o compromiso renal. El estudio prequirúrgico lo que va a incluir es una evaluación completa de los medicamentos que está tomando el paciente para mantener el control de la glucosa, la evaluación de las enfermedades cardíacas y renales, junto también con la evaluación de riesgo de infección.
Además, algunos procedimientos quirúrgicos van a requerir que el paciente disminuya y llegue hasta cierto peso si el paciente es obeso o tiene obesidad mórbida, debido a que esto es un riesgo de dificultad para el manejo de las vías respiratorias y la ventilación. El estudio anestésico de los pacientes con diabetes también debe incluir estudios electrofisiológicos y radiológicos. El control optimizado de la diabetes antes de la cirugía va a ayudar a disminuir la incidencia de hipoglucemia postoperatoria y a disminuir la duración de la estancia intrahospitalaria. Evita alteraciones electrolíticas, perdón, entonces hay que evitar alteraciones electrolíticas y emergencias de glucosa, como por ejemplo cetoacidosis diabética y también un estado hiperosmolar hiperglucémico, ya que es primordial para el paciente quirúrgico evitar estas situaciones. Para la evaluación de los objetivos de glucosa antes de la cirugía, es necesario optimizar el tratamiento y prevenir las complicaciones. La evaluación previa de un paciente con diabetes va a incluir la medición de glucosa promedio mediante la medición de la hemoglobina glicosilada para evaluar el control glicémico promedio en general. Dependiendo de la cirugía, puede ser necesario entonces considerar posponer la cirugía, ya que se va a tener que realizar entonces un control de la diabetes, ya que el control que tuvo el paciente era deficiente. No existe en realidad consensos claros sobre los objetivos glucémicos que van a ser necesarios para proceder de manera segura a una intervención quirúrgica. Pero, por ejemplo, si se nos menciona que si un paciente con una hemoglobina glicosilada superior al 8%, esto lo que se podría considerar entonces el retrasar entonces la cirugía. Se recomienda para cirugías que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada menor al 8%, siempre que sea posible, y el objetivo de glucosa en sangre debe estar entre un rango de 100 a 180 miligramos por decilitro 4 horas antes de la cirugía. Las revisiones de evaluación preoperatoria y los objetivos de manejo abogan por un objetivo de glicemia menor a 180 miligramos por decilitro en pacientes críticos y un nivel de glucosa en sangre menor a 140 miligramos por decilitro en pacientes estables. También se nos menciona que si se produce hiperglucemia durante, eh, antes de la operación, lo que se puede indicar entonces es la administración de insulina si la glucosa es mayor a 180 miligramos por decilitro y, como ya mencioné, puede ser necesario posponer si los niveles de glucosa son mayores a 250 miligramos por decilitro. Siguiente. Para el manejo preoperatorio de la dislipidemia, la dislipidemia va a ser un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular y este se va a referir en los niveles elevados de colesterol total, LDL, triglicéridos o también en los niveles bajos de HDL. Los niveles de LDL en sangre predicen significativamente la incidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Se han desarrollado varios índices de lipoproteínas e índices heterogénicos para optimizar las capacidades predictivas de estos componentes lipídicos. El índice heterogénico de plasma, definido como vemos en la parte superior de la diapositiva, va a ser el logaritmo de la relación entre la concentración plasmática de triglicéridos entre HDL menos el colesterol total. Y este se ha identificado como un índice crítico para la estimación del riesgo cardíaco. Se considera más útil que los parámetros individuales de perfil lipídico, ya que este puede predecir el riesgo de aterosclerosis incluso cuando los parámetros lipídicos de rutina están dentro de los límites óptimos. Existen otros índices lipídicos clínicamente útiles, como son el índice de Castelli-1, el índice de Castelli-2 y el coeficiente heterogénico. Estos índices de lípidos son fuertes indicadores de riesgo de enfermedad cardiovascular por sus expresiones de desequilibrio entre las lipoproteínas aterogénicas y antiaterogénicas. Sin embargo, se considera que el AIP era el marcador más sensible en comparación con estos otros tres que acabo de mencionar. Actualmente no se ha acordado ningún consenso sobre cuándo dar inicio al tratamiento con estatinas de cirugía cardíaca para los pacientes que no reciben el tratamiento.
aunque se sabe que el efecto va a ser beneficioso para los mismos. Se habla de que el uso perioperatorio de las estatinas está en discusión y esto es debido a que algunos recomiendan suspenderla debido a que hay un mayor riesgo de miopatía, pero en cambio hay otros que recomiendan su uso ininterrumpido debido a los mismos factores protectores que tienen las estatinas. Por lo que en realidad sería de suma importancia una evaluación clínica adecuada del paciente para poder entonces tomar las decisiones que beneficien al mismo y permitan disminuir los riesgos perioperatorios y postoperatorios. La prevalencia de la dislipidemia va a variar ampliamente a nivel mundial y ha sido ampliamente estudiada entre pacientes con diversas patologías, pero es realidad que faltan datos entre los pacientes de cirugía cardíaca. Siguiente. Para el manejo preoperatorio de insuficiencia cardíaca, primero hablamos de una evaluación preoperatoria. Aquí vamos a ver el primer punto que sería la clínica, que sería la identificación de los signos y los síntomas que van a llevar a una probabilidad de aparición de complicaciones cardiovasculares. Como segundo vemos el ecocardiograma, que su valoración basada en la clínica, en realidad la valoración no es óptima, por lo que si es necesario la realización de un ecocardiograma, pues los pacientes pueden padecer complicaciones cardiovasculares y, y pueden haber ausencia de los datos clínicos de una insuficiencia cardíaca o una enfermedad coronaria. Actualmente, el ecocardiograma va a ser fundamental en la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca o en aquellos pacientes que puedan llevar al desarrollo de insuficiencia cardíaca y que son sometidos a una cirugía mayor. Como tercer punto, hablamos de los parámetros bioquímicos, que aquí se habla específicamente del péptido natriurético cerebral y de su precursor inactivo, que es el N-terminal pro-BNP. Estos péptidos se han encontrado en pacientes con insuficiencia cardíaca y su valor guarda relación con el pronóstico. Es posible que un valor elevado de BNP identifique un grupo de pacientes con una función cardíaca alterada o con una carga isquémica significativa, que los hace ser incapaces de responder al estrés neurohumoral e inflamatorio asociado a la cirugía mayor. La única limitante para interpretar el valor NP es el punto de corte a partir de donde se considera elevado, pero en general lo que se acepta como límite normal sería 100 picogramos por mililitro para BNP y 300 picogramos por mililitro para el NT pro BNP. Como último punto en la evaluación preoperatoria, vemos la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que esta generalmente se realiza en los pacientes con una insuficiencia cardíaca crónica que van a ser sometidos a trasplantes. Un umbral anaeróbico bajo se asocia a una mayor comorbilidad postoperatoria y su utilidad en cirugía no cardíaca en realidad no ha sido comprobada. Entonces ahora vamos a hablar de la optimización preoperatoria. Como primer punto vemos anemia, que este va a ser un predictor independiente de mal pronóstico. Para los pacientes con menos de 11 gramos de hemoglobina, se observa que tuvieron un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca postoperatoria, de infarto al miocardio y mortalidad cardiovascular, por lo que hay que mantener los niveles por arriba de 9 gramos de hemoglobina, eh, ya que esto se va a asociar a una menor mortalidad. Como segundo punto, función renal. La falla renal postoperatoria asociada a la diálisis conlleva elevada morbimortalidad, una mala función ventricular perioperatoria asociada a agresiones renales preoperatorias, como por ejemplo deshidratación, fármacos nefrotóxicos, medios de contraste intravenosos, van a elevar la probabilidad de una falla renal. Por lo tanto, se debe evaluar la función renal, optimizar el volumen intravascular de ser necesario, con monitoreo invasivo y dar tiempo a la recuperación de la función renal en caso de que haya exposición a nefrotóxicos preoperatorios. Para la función hepática, puede haber una elevación persistente de las enzimas hepáticas y este puede ser un indicador de congestión hepática crónica por falla ventricular derecha o incluso de cirrosis cardíaca. De ser así, entonces, se debe valorar un conjunto con el servicio de gastro para ver los riesgos y beneficios de una cirugía, ya que en la presencia de cirrosis la mortalidad es muy elevada. Para el estado nutricional, un 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden presentar variables de desnutrición, secundaria de hiperfusión intestinal, hepatopatía congestiva y un estado inflamatorio crónico. El índice de masa muscular y la albúmina son indicadores pronósticos
en cirugía cardíaca de mayor frecuencia, de infecciones y hospitalización más prolongada. Y por último, vemos fármacos preparatorios. Aquí se habla de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, y también se nos hablan de los inhibidores de los receptores de neprilicina. Estos van a ser fármacos que habitualmente van a recibir los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ya que van a mejorar la sobrevida y disminuir la morbilidad. Sin embargo, el uso de los mismos está asociado a efectos hemodinámicos versos, como pueden ser hipotensión de difícil control, que en algunos puede llegar a una falla renal y mayor mortalidad postoperatoria. La recomendación sería entonces, como ya mencionó mi compañero Fernando, suspender estos fármacos 24 horas antes de la cirugía y reiniciarlos en cuanto sea posible. Y en cuanto al uso crónico de betabloqueadores, también, como mencionó mi compañero, este sí, lo que se prefiere entonces es la utilización intraoperatoria de... Sí, Ahora vamos a hablar un poco sobre la nutrición y actividad física. Siguiente. Empecemos con la evaluación y recomendación nutricional preoperatoria. El estado nutricional se evalúa antes de la cirugía mediante los antecedentes, el examen físico y las pruebas de laboratorio. La desnutrición y la obesidad aumentan el riesgo de complicaciones postoperatorias en adultos. Entre los factores de riesgo nutricional graves podemos mencionar un índice de masa corporal menor de 18,5 o antecedentes de pérdida de peso no intencional mayor de 10% del peso corporal en 6 meses o 5% en un mes. Hallazgos subjetivos del examen físico, como por ejemplo la pérdida muscular, signos de deficiencias nutricionales específicas, niveles bajos de albúmina sérica menor de 3 gramos por decilitros sin evidencia de función renal o hepática. La albúmina sérica es un indicador de bajo costo ampliamente disponible y confiable de la desnutrición. Valores de albúmina sérica menor de 2,8 gramos por decilitros pronostican aumento de la morbimortalidad, incluyendo la mala cicatrización de heridas. Pero estos niveles quizás no reflejen la desnutrición aguda debido a que la vida media de la albúmina sérica es de 18 a 20 días. Ante la sospecha de una desnutrición más aguda, se puede medir una proteína con una vida media más corta, como por ejemplo la transferina con una vida media de 7 días o la transtiretina con una vida media de 3 a 5 días. Siguiente, por favor. La obesidad significativa con un índice de masa corporal mayor de 40 aumenta el riesgo de mortalidad perioperatoria porque estos pacientes tienen un mayor riesgo de trastornos cardíacos y pulmonares, como por ejemplo la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad coronaria. La obesidad es un factor de riesgo independiente para la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. La profilaxis preoperatoria del tromboembolismo venoso está indicada en la mayoría de los pacientes obesos. Algunas recomendaciones nutricionales preoperatorias podemos mencionar un aporte calórico y proteico adecuado, una buena hidratación, micronutrientes como vitaminas y minerales, especialmente aquellos que son importantes para la cicatrización y la función inmunológica, como la vitamina C, la vitamina D, el zinc y el hierro. Restricción del sodio para controlar la presión arterial y reducir el riesgo de retención de líquidos. Control de factores de riesgo como lípidos y glucosa. También evitar el ayuno prolongado. Los líquidos claros pueden ser ingeridos hasta 2 horas antes de las intervenciones que requieran anestesia general, anestesia regional o sedación. Para sólidos, el tiempo de ayuno deberá ser de un mínimo de 8 horas antes de los procedimientos electivos. En cuanto a la leche no humana, puede ser ingerida hasta 6 horas antes. Siguiente, por favor. En cuanto al ejercicio y rehabilitación preoperatoria, algunos investigadores han observado que el ejercicio físico preoperatorio facilita la recuperación después de una intervención quirúrgica de cualquier tipo y reduce la estancia hospitalaria. Aquí tenemos un artículo publicado en agosto de 2023
acerca de la relación entre entre el ejercicio físico previo a la intervención y la calidad de vida en cirugía cardíaca. Siguiente, por favor. Se analizó la mejoría en la calidad de vida entre antes de la operación y a 6 meses. Mediante la escala Eurocol, esta consiste en un cuestionario que cubre 5 dimensiones de la salud: la movilidad, el cuidado personal, las actividades cotidianas, dolor, malestar y ansiedad, depresión. Y la escala EVA, que es una herramienta comúnmente utilizada para medir la intensidad del dolor en una escala de 0 a 100. El nivel de ejercicio físico se analizó mediante MET, que es una medida utilizada para expresar la cantidad de energía en calorías que gasta el cuerpo durante la realización de diferentes actividades físicas. Se evaluó la mejoría en la calidad de vida en función del nivel de ejercicio previo. Se estudió si a mayor nivel de ejercicio, mayor aumento en la calidad de vida, y se analizó la relación entre el ejercicio y las complicaciones postoperatorias o muerte. Siguiente. Se evaluó el nivel de ejercicio previo mediante preguntas de forma presencial el día antes de la intervención, y se preguntó sobre el nivel de ejercicio que realizaban de forma habitual desde hacía un año. Se utilizó el Cuestionario Mundial sobre Actividad Física, el IPAC, donde se valoró qué tipo de ejercicio realizaba y la intensidad de este. Se escogió este cuestionario porque es un instrumento adecuado para la medición de actividad física en adultos. Proporciona un registro de minutos por semana y permite la comparación de resultados. Se pregunta sobre 3 tipos de actividades: el andar, las actividades de intensidad moderada y las actividades de intensidad vigorosa. Se evalúan 3 características específicas de actividad, como la intensidad, leve, moderada o vigorosa, la frecuencia, medida en días por semana, y la duración, medida en tiempo por día. La actividad de intensidad moderada se considera como aquella que produce un incremento moderado en la respiración, frecuencia cardíaca y sudoración, por lo menos durante 10 minutos continuos. La actividad vigorosa es la que produce un incremento mayor de las mismas variables durante 10 minutos o más. Aquí podemos ver el cuestionario IPAC, en donde las 2 primeras preguntas pues trata sobre las actividades de intensidad vigorosa. La pregunta 3 y 4 abarca sobre las actividades de intensidad moderada. Siguiente. Es un cuestionario que consta de un total de 7 preguntas. Las últimas 3 preguntas pues es sobre el caminar o andar. Siguiente. El principal hallazgo de este estudio es que, en promedio, los pacientes intervenidos de cirugía cardíaca mejoran su calidad de vida. Esta mejoría ocurre independientemente de que tengan un nivel de ejercicio previo, bajo, moderado o alto. Los pacientes con menor nivel de ejercicio tenían más diabetes mellitus, una clasificación de NIHA avanzado, hipertensión pulmonar o cirugía de la aorta. Estas diferencias sugieren que los pacientes con un nivel de ejercicio más bajo tenían una peor situación clínica basal, una enfermedad cardíaca más avanzada que el resto de los pacientes, y quizás por ello realizaban menos ejercicio. De forma sorprendente, estos pacientes con nivel de ejercicio previo, bajo y mayores comorbilidades mejoraron igual o más su calidad de vida que aquellos que podrían realizar más nivel de ejercicio físico y menos comorbilidades. Es decir que un mayor nivel de ejercicio previo no se asocia a una mayor mejoría en la calidad de vida. Esto se debe a que los pacientes con un nivel de ejercicio previo alto tienen una calidad de vida previa ya elevada. Por otra parte, el nivel de ejercicio físico está muy asociado al riesgo de complicaciones graves y muerte intrahospitalaria, de tal forma que el 5% de los pacientes con un nivel de ejercicio previo, bajo o moderado murieron en el postoperatorio, mientras que los que realizaban un nivel de ejercicio alto fue de 1%. Siguiente. Como conclusión, la cirugía cardíaca mejora la calidad de vida según ambas escalas, el EVA y el Eurocol. El mayor nivel de ejercicio previo no llevó a una mayor mejoría en la calidad de vida, pero sí se asoció a menor riesgo de shock cardiogénico, postoperatorio complicado y el evento combinado postoperatorio o muerte. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre el manejo psicológico y debemos recordar que la cirugía cardíaca, por su complejidad y su asociación histórica con la muerte, va a representar en el paciente un estrés enorme.
Entonces, este estrés puede manifestarse de diferentes formas, afectando negativamente tanto la recuperación como el bienestar general del individuo. Es fundamental evaluar el estado psicológico del paciente previo a la cirugía cardíaca. Esto permite la severidad de la ansiedad, los factores de riesgo del paciente y las estrategias de afrontamiento disponibles. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Tenemos una etapa inicial donde lo importante es realizar una historia clínica que contenga los datos sociodemográficos del paciente, el estado emocional general, las experiencias traumáticas anteriores, interacción con el equipo médico, redes de apoyo social. Siguiente. Además del significado de la enfermedad y el procedimiento médico al que será sometido, la personalidad y el sistema de creencias, las expectativas y actitudes ante la cirugía, el estilo cognitivo para evaluar las situaciones de crisis y los recursos de afrontamiento. Siguiente. Entonces, ¿qué escalas de evaluación o qué pruebas podemos realizar? Contamos con la prueba de escala de ansiedad, estado de rasgo, que es una prueba que nos ayuda a medir la ansiedad y está compuesta por dos subescalas. Estas dos subescalas van a tener 20 ítems y la primera es la subescala de la ansiedad de estado. Esta evalúa la ansiedad momentánea, es decir, la intensidad de los sentimientos de ansiedad que experimenta el individuo en un momento específico. Como dije, consta de 20 ítems que van a explorar aspectos como la inquietud, la tensión, dificultad para concentrarse, irritabilidad y nerviosismo. También cuenta con la subescala de ansiedad rasgo, que evalúa la predisposición a la ansiedad, es decir, la tendencia general del individuo a experimentar ansiedad a lo largo del tiempo. Esta va a evaluar aspectos como la inquietud, la inseguridad, aprensión, facilidad para sentirse nervioso o tenso. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados? Bueno, una puntuación baja va a indicar niveles bajos de ansiedad y van a ser valores por debajo de 40. De igual igual a 41 y menor a 60 va a indicar niveles de ansiedad dentro de un rango normal y mayores de 61 va entonces a indicar un trastorno de ansiedad. Otra de las escalas es la escala de hospital, ansiedad y depresión, que es un instrumento de autoevaluación ampliamente utilizado para detectar la presencia de ansiedad y depresión en pacientes que asisten a centros de atención médica. También cuenta de dos subescalas con 7 ítems cada uno. Tenemos la subescala de ansiedad que evalúa los síntomas de ansiedad, incluyendo inquietud, nerviosismo, dificultad para dormir, irritabilidad y sensación de descontrol. La de depresión va a evaluar síntomas que incluyen tristeza, fatiga, alteración del sueño, apetito y sentimientos de culpabilidad. ¿Cómo se va a interpretar? De 0 a 7 va a representar niveles normales de ansiedad o depresión. De 8 a 15, ansiedad o depresión leve. De 16 a 21, ansiedad o depresión moderada. Y de 22 a 37, ansiedad o depresión severa. También es importante que recordemos el cuestionario general, donde se va a evaluar la comprensión del paciente sobre el procedimiento médico o la intervención quirúrgica a la que va a ser sometido. Su objetivo es garantizar que el paciente reciba la información completa y precisa sobre los riesgos, beneficios y las alternativas al procedimiento que brinda un consentimiento libre e informado. Siguiente. Es importante que en la entrevista clínica seamos capaces de identificar los síntomas de la ansiedad, como los síntomas físicos de inquietud, taquicardia, sudoración, temblor, fatiga, molestias gastrointestinales, síntomas emocionales como la ansiedad, miedo, preocupación, irritabilidad, dificultad para concentrarse, sensación de descontrol. Síntomas cognitivos como los pensamientos negativos, dificultad para tomar decisiones, ideas intrusivas. En comportamiento, evitar la evitación a la información sobre la cirugía. Esto es muy importante en los pacientes de cirugía cardíaca, el aislamiento social, cambios en los hábitos de sueño, consumo excesivo de sustancias. Siguiente. Es importante también evaluar los factores de riesgo, antecedentes de ansiedad, de cirugías previas, miedo a la ansiedad, a la anestesia o al dolor, apoyo social ilimitado. Siguiente. La otra etapa es la etapa interventiva. Esta se basa fundamentalmente en técnicas cognito-conductuales. Es un modelo psicoterapéutico que resulta fundamental porque es el modo en que el paciente interpreta y evalúa su enfermedad y el procedimiento médico. El profesional debe brindar la información de forma clara y sencilla, sin ocultar la gravedad de la enfermedad ni la seriedad o peligro de la operación. Y esto es muy importante que se realice con tacto.
El individuo debe sentir la libertad de preguntar lo necesario hasta que comprenda a lo que se va a enfrentar. Además, hay que recordar que los pacientes van a tener rasgos de personalidad debido a sus patologías previas como baja tolerancia a la frustración, incapacidad para entregar fácilmente el control, impaciencia, ansiedad, disconformidad, abandono a las labores diarias y familiares. Estos aspectos se van a reavivar con la cirugía cardíaca. Entonces, actualmente, siguiente. ¿Cuáles son las técnicas psicológicas con las que contamos? Tenemos las técnicas cognitivas que pretenden alejar los pensamientos intrusivos que pueden surgir por parte del paciente sobre la cirugía y se basa en un entrenamiento más focalizado en lo cognitivo, siendo lo más empleado el apoyo psicológico, la distracción cognitiva y la imaginación guiada. Las técnicas conductuales que se le instruye al paciente en su comportamiento. Entre las más empleadas están la relajación, el modelamiento y el suministro de indicaciones conductuales dependiendo del tipo de cirugía. También contamos con técnicas informativas donde se le informa al paciente a través de folletos, videos, donde se le explica el procedimiento que se le va a realizar. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las técnicas del manejo de estrés y ansiedad preoperatoria? ¿Qué es lo importante de este punto? La educación y la comunicación. Es fundamental reducir la ansiedad preoperatoria y los cirujanos y el resto de los profesionales implicados deben proporcionar la información detallada, honesta y explicar todos los riesgos involucrados y posibles resultados. El apoyo psicológico, que es una herramienta valiosa para el manejo del estrés preoperatorio, donde los pacientes van a aprender técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación y el control de la ansiedad. La red de apoyo social es importante que los cuenten con el apoyo de sus familias y amigos para que puedan sentirse más cómodos dentro de todo el proceso pre-postoperatorio. La preparación física, que ayuda a reducir el estrés, y la anestesia y la analgesia, la discusión antes de la cirugía con el anestesiólogo, brinda tranquilidad al paciente de cómo va a manejar el dolor después de la cirugía. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre qué es la planificación perioperatoria en estos pacientes. Si bien es cierto, hemos dado bastantes puntos sobre cirugía mayor y cirugía cardiovascular, y si para nosotros a veces es complicado seguirle a veces lo que es el hilo, podemos imaginarnos ahora para el paciente. Entonces voy a resumir en diferentes puntos cómo o qué nos ha indicado algunas guías y qué nos indican algunos protocolos. Ok, primero que todo, cuando hablamos de planificación, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Esto es un debate multidisciplinario, tanto del equipo de cardiología como la cirugía cardiovascular o el médico de cabecera, hasta incluso el trabajo de diferentes terapias conductuales, como acaba de mencionar mi compañera Francis, pero una persona que no se nos puede escapar de este debate multidisciplinario es el paciente, que debe tener en cuenta tanto las opciones de tratamiento médico como las intervenciones, en este caso, que se van a realizar, sus riesgos, sus pros, sus contras y por qué se va a llevar a cabo. Ahora, entrando más en el tema y viéndolo más específico, me gustaría tocar algunos puntos de lo que es la cirugía vascular y ver de diferentes recomendaciones que logramos contener en la literatura, por ejemplo, sobre de algunas dudas que podríamos tener nosotros o que podríamos ayudar a responder en algún momento. Tenemos lo que es la cirugía vascular, que lleva a cabo un riesgo mayor a nivel cardiovascular. Tenemos lo que es la terapia antiplaquetaria dual, que en algunos procedimientos, por ejemplo, tras la implantación de un stent mecánico sin recubrimiento de fármacos, se debe continuar incluso hasta 30 días, o tras la implantación de stent liberador de fármacos, se continúa hasta 6 meses. En cuanto hablamos de la antagonista de vitamina K, pues se debe mantener durante 3 a 5 días antes de la intervención quirúrgica para conseguir un INR menor o igual a 1,5. En cuanto a los anticoagulantes orales directos en cirugía vascular específicamente, se debe hacer una suspensión y reanudar según el riesgo de hemorragia, que son otros subpuntos, pero es para que se tenga en cuenta que se debería buscar. Y una de las complicaciones eh, muy comunes de estas cirugías vasculares son las fibrilaciones auriculares perioperatorias, que en pacientes que son hemodinámicamente estables se debe manejar la frecuencia y en pacientes que son hemodinámicamente inestables se prefiere hacer una cardioversión eléctrica sincronizada o el uso de antiarrítmicos. En cuanto a las troponinas, tomando en cuenta que estas cirugías vasculares son de mayor riesgo, se dice que en pacientes con muy alto riesgo, de más del 5% de un evento cardiovascular, se deben tomar de 2 a 3 días después. Continuando con el apartado y
la excepción a la regla de todo lo que hemos hablado, hablamos de lo que es la cirugía cardíaca, que leyendo acerca de algunas guías y buscando temas actualizados, pues es muy duro llegar a consenso en estos temas, pero algunas de las cosas que por lo menos me llamó la atención y que resumía la guía y que también voy a resumir yo aquí, es sobre puntos específicos, que habla, por ejemplo, que la LDL se recomienda que sea menor a 70 miligramos sobre decilitro en pacientes que van a tener una revascularización por bypass, por ejemplo. Los YECA y ARA siguen la misma regla, deben ser suspendidos. Los niveles de glicemia se deben manejar de 150 a 180 miligramos sobre decilitros. Se habla de dar antibiótico-terapia profiláctica una hora previa a la incisión. Y bueno, los puntos que están en rojo y amarillo son los puntos que más se tienen discusiones todavía. Por ejemplo, que en las válvulas que son mecánicas no se debe utilizar anticoagulantes directos. Se habla de que no se debe iniciar preoperatoriamente estatinas, sin importar el nivel de LDL, dicen que antes de una cirugía no se debe empezar. Y también se discute mucho sobre el tema de los esteroides profilácticos que, bueno, hoy en día no se recomiendan. En cuanto a continuar la aspirina en pacientes que van a ir a revascularización, todavía se dice que se recomienda, disculpa. Y en cuanto a la fibrilación postoperatoria y la analgesia debe ser mantenida y debe buscarse una manera multimodal para que el paciente no sienta dolor. Y en la fibrilación postoperatoria, pues se habla sobre todo que debe ser manejada con el ritmo de cardíaco. Para consejos prácticos y recomendaciones, estos son los consejos que nosotros como grupo queremos que nuestros oyentes y también los que nos verán posteriormente en YouTube se lleven de esta charla. Primero que nada, tener una lista de verificación preoperatoria. ¿Para qué? Porque es esencial asegurar que no se omita ningún paso crítico preoperatorio. Este incluye como primer punto de la evaluación clínica completa. Es fundamental obtener una historia clínica exhaustiva enfocándonos en antecedentes cardiovasculares específicos y comorbilidades y medicación actual. Debemos identificar episodios previos de insuficiencia cardíaca, arritmias, infartos de miocardio y cualquier intervención quirúrgica cardíaca previa. Además, también realizamos un examen físico completo. Muy importante esto, buscando signos clínicos de insuficiencia cardíaca como edema y disnea y soplos cardíacos. Como segundo punto, tener siempre las pruebas diagnósticas. Realizar un electrocardiograma para detectar arritmias y signos de isquemia. Y también usamos el ecocardiograma para evaluar la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, así como la función valvular. Dependiendo del caso, consideramos pruebas de esfuerzo para evaluar la reserva funcional, como mencionó mi compañero anteriormente, y detectar la isquemia inducible. Y por supuesto, realizamos un análisis de laboratorio que incluye un hemograma completo, perfil de electrolito, función renal, perfil lipídico y pruebas de coagulación. Como tercer punto, la evaluación del riesgo cardiovascular. Utilizamos herramientas como la escala de Goldman o el RCRI, Revised Cardiac Risk Index, para estratificar el riesgo cardiovascular del paciente, identificando y tratando los factores de riesgo cardiovascular modificables como la hipertensión no controlada, la diabetes mellitus y la dislipidemia. Como cuarto punto, la optimización de la medicación. Es crucial continuar o iniciar el tratamiento con betabloqueantes en pacientes con indicación específica para reducir eventos cardíacos perioperatorios. Continuamos con lineares de la ECA, ARA2 y estatinas, a menos que haya contraindicaciones específicas. Y además suspendemos anticoagulantes y antiagregantes según las guías y consideramos la necesidad de puentes terapéuticos como con heparina de bajo peso molecular. Bueno, ya hablamos de la aspirina, Sí, ¿verdad? Y nos dijo correcto. muy bien Pablo, lo que son los últimos consensos, ¿verdad? ¿Y tú qué piensas de la aspirina si la tenemos que dejar? Porque el paciente es un paciente que va a una revascularización. Digo, ¿cómo tú te tienes que preparar para abordar ese paciente que le vas a dejar la heparina y que sabe que muy probablemente te va a sangrar en el postoperatorio? Bueno, primero que nada, decir de que cada caso hay que individualizarlo, ¿no? Pero tú como Eh, médico, tú vas a recibir a ese paciente en cuidados intensivos. sí, yo por lo menos lo que opino acerca de dejarle o no la aspirina es que eh, s- es
sea, yo la dejaría, Piensa, piensa, yo la piensa. dejaría, sin Ya no embargo, estamos discutiendo si la dejas o no. ujú, Ya estamos discutiendo que tomaste la decisión de dejarla porque si no el paciente te hace un infarto preoperatorio, se muere y bueno, ya ni... estando en el UCI, él va a tener una evaluación, periódica, pues, horaria, cada hora. Ok, vamos a Entonces, hablar de las evaluaciones, vamos a hablar de las evaluaciones. ¿Cuál es la evaluación más importante para ver si un paciente te sangra o no te sangra en el preoperatorio? en el preoperatorio, eh, ¿Quién el- sabe? Ayúdenlo, que luego que está pasando trabajo. como a este paciente se le puede No, hacer, preguntar sobre a sus familiares. Preguntar a sus familiares. Sí, esta pregunta usted me la La hizo en el historia SOP. clínica, exactamente, te Exactamente. acordaste, Me ¿verdad? acordé, sí, doctor. Si un familiar ha sangrado, eso, y te lo dicen los hematólogos te mandan para el carajo si tú le mandas no se dan abasto. Entonces tú tienes que interrogar a ese paciente a ver si hay una historia en la familia o en él mismo de sangrado previo. Y ese es el paciente que tú le dices al hematólogo, mira, este paciente probablemente va a sangrar, hale todos los estudios. Pero en el caso tal de la heparina, perdón, ¿a dónde afecta la aspirina la coagulación? En los receptores COX. Ajá, ajá. ¿De qué? eh, En los receptores COX, ¿de qué? ¿De eh, qué elementos? plaquetario. ¿Ah? Las de los elementos plaquetas, pero ¿por plaquetarios. qué dudan en esas cosas si ustedes lo saben? ¿Ve? De las plaquetas. Entonces, ¿qué pasa? La aspirina te cambia cuantitativamente las plaquetas. No. No, Te No, las pero cambia cualitativa. cualitativamente, ¿entiendes? Es la misma cantidad de plaquetas, pero no son funcionales porque se unió al receptor. Dicho eso, Diego, ¿qué vas a preparar? Primero, ¿qué prueba utilizas para estar seguro? Te va a dar una curva esa prueba y que si te da en el postoperatorio, entonces sabes tienes que hacer algo, ¿verdad? Ya te estoy diciendo todo. ¿Cómo se llama esa prueba? ¿Quién sabe? Y la discutimos en clase. eh, Es tromboelastrografía, ¿verdad? Es una prueba específica para pacientes con enfermedad plaquetaria, con Willebrand, con este tipo de cosas que no se diagnostican por la clínica, ¿ves? Porque hay un porcentaje que tú no lo vas a diagnosticar por la clínica y viene el hematólogo y dice, ah, mira, soy un genio, con la te puedo decir exactamente lo que tiene el paciente. Y en el postoperatorio se hace y tú vas a ver que te da una curva abierta completamente diferente. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es tu intervención allí? Ya tú eres el intensivista en este momento, ya no eres el cardiólogo que mandó a operar el caso ni el cirujano que lo operó. sí. ¿Cuál es el tratamiento de El, tra- elección? el tratamiento de elección para, o sea, para que no se coagule el paciente, No, para que no sangre. para que no sangre. ¿Quién Sería, sabe? Plaquetas, plaquetas. Las plaquetas, exactamente. Por eso nosotros hacemos un pool de plaquetas, reservamos un donante para las plaquetas porque es lo que hay que darle al paciente si continúa sangrando en el postoperatorio inmediato. Adelante, Diego. Vamos ya sí. terminando. Entonces, como quinto punto, la evaluación y manejo de comorbilidades. Esto va a depender de cada paciente, en donde controlamos estrictamente la glucemia en pacientes diabéticos, la presión arterial en pacientes hipertensos, ajustando el tratamiento farmacológico, como lo mencionaron todos mis compañeros anteriormente, y realizando monitoreo frecuente. También evaluamos y optimizamos el manejo de enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC y el asma. Entonces, como último punto, para tener en la lista de verificación preoperatoria, el consentimiento informado, que es esencial discutir detalladamente con el paciente y la familia los riesgos y beneficios de la intervención quirúrgica, así como las posibles complicaciones y el plan de manejo postoperatorio. Aseguramos también que comprendan completamente la naturaleza del procedimiento y hacemos
y firmamos el consentimiento informado con ellos. Siguiente. Entonces, consejos para la recuperación y prevención de complicaciones, como mencionaba el doctor. Eh, el monitoreo postoperatorio es muy importante. Para los pacientes sometidos a cirugías mayores o con alto riesgo, como es la cardíaca, es fundamental el monitoreo de unidad de cuidados intensivos, el UCI. Esto incluye el monitoreo continuo del EKG, la presión arterial, la diuresis horaria para evaluar la función renal y el estado hemodinámico. Esto es muy importante. Eh, para el control de dolor es otro punto muy importante. Implementemos un protocolo de analgesia multimodal. ¿Y por qué multimodal? Este, para el manejo adecuado del dolor, evitando así complicaciones secundarias como la hipertensión, la taquicardia y arritmias, que se pueden dar por dolor. Realizamos también una evaluación diaria del control del dolor y ajustamos la medicación según sea necesario para asegurar el confort del paciente. Como tercer punto, la prevención de infecciones. Administramos antibióticos profilácticos, siguiendo las guías clínicas para prevenir infecciones quirúrgicas, asegurando una técnica quirúrgica estéril y un cuidado adecuado de las heridas postoperatorias. Como cuarto punto, la tromboprofilaxis. Utilizamos anticoagulantes profilácticos como heparina de bajo peso molecular y dispositivos de compresión neumática intermitente para prevenir la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Promovemos también la movilización temprana del paciente tan pronto como sea seguro para él. Muy importante esto, para reducir los riesgos de complicaciones tromboembólicas. La rehabilitación cardíaca. Es importante iniciar un programa de rehabilitación cardíaca supervisada que incluya el ejercicio graduado, la educación al paciente sobre sus factores de riesgo y el asesoramiento dietético. Este, Tenemos que asegurar siempre un seguimiento cercano por parte del cardiólogo para monitorizar la recuperación y ajustar la medicación según sea necesario en cada paciente. El sexto, y para mí yo creo que es uno de los puntos más importantes, es la educación al paciente. Ah, exacto. La educación al paciente. Hay que instruir al paciente sobre los signos de alarma postoperatorio, como el dolor torácico, la disnea, las palpitaciones, la hinchazón en las piernas y fiebre, reforzando la importancia de la adherencia al tratamiento médico, las citas de seguimiento y las modificaciones del estilo de vida. Esto nos permite siempre tener como ese acercamiento al paciente y estar pendiente de su evolución. Y como último, la nutrición y estilo de vida. Promovemos una dieta equilibrada, baja en sal y grasas saturadas, rica en frutas, verduras y muy importante la fibra. Fomentamos la cesación tabáquica, que si el paciente paró de fumar porque el doctor Victoria le dijo que no le iba a operar porque estaba fumando, decirle ya después de que él paró solo para la cirugía, decirle que continúa así porque esto le va a dar mucho beneficio, no solo a nivel cardíaco, sino a nivel pulmonar y de su estilo de vida. Controlar el peso y la reducción del estrés a través de técnicas de relajación y ejercicio regular. Y bueno, como conclusión, para poder terminar, siguiente, Pablo. Ajá. La preparación preoperatoria del paciente cardiovascular es un proceso multisistémico que depende de varios factores. No solo se basa en el equipo intervencionista y quirúrgico, sino que también implica un enfoque nutricional y el manejo psicológico del paciente. El equipo intervencionista y quirúrgico juega un papel crucial en la realización de la cirugía y en garantizar su éxito, así como el control de comorbilidades y la posible aparición de complicaciones perioperatorias y postoperatorias. La nutrición adecuada es esencial para fortalecer el cuerpo del paciente y promover una recuperación más rápida antes y después de la cirugía. Además, el manejo psicológico es vital para ayudar al paciente a afrontar el estrés y la ansiedad asociados con la cirugía. Por lo tanto,
Todos estos aspectos son fundamentales para una preparación preoperatoria efectiva y para mejorar los resultados de la cirugía cardiovascular. Muchas gracias. Muy bien. Yo me tengo casi que retirar ya porque tengo una reunión internacional y que ya inclusive yo le digo que tengo una reunión en la facultad y no he podido entrar. eh, y dice que sí es más importante. Yo creo que esto es igual de importante, así que por eso me he mantenido acá. Yo les voy a hablar algunas cositas de las cuales ya les he dado algunos tips. Eh, Sobre todo los que hablaron de tromboprofilaxis, una pregunta bien importante es, ¿cuál es la medida más importante en la tromboprofilaxis? La movilización. La movilización temprana. Nunca se olviden de eso. ¿Por qué se eleva la presión arterial en el postoperatorio inmediato? Que es el dolor de cabeza del cirujano porque se empieza a sangrar la herida. ¿Por qué se eleva? Alguien que no sea Pablo. Ya Pablo no quiero que participe más. Se Es eleva. para compensar la pérdida de sangre o líquidos. No, si pierde sangre y líquido va a estar hipotenso el paciente. Se eleva Doctor, por dos cosas. Primero, porque no le has puesto los medicamentos. Y segundo, Diego, el dolor, la respuesta al estrés el y dolor. dolor. Sí, exactamente. El dolor. No se olviden del dolor. Hay que medicar. Digo, ustedes piensan que el paciente sale a la sala de recuperación de anestesia sin dolor. No, ya se cortó el cordón umbilical con el anestesiólogo. Aquí es donde ustedes tienen que demostrar que son verdaderos médicos, porque una de las funciones del médico es aliviar el dolor, se nos olvida. Y acuérdense que ustedes tienen varias armas que son los analgésicos, los antiinflamatorios, los esteroidales, los no esteroidales y las otras tipos de, ya sea el tramal, tienen una serie de armamentarios y no lo usan, ¿verdad? No lo usamos, me incluyo. A veces se nos olvida que el paciente cortamos. Hay que darle hasta que el paciente supere eso, el dolor. ¿Cómo usted logra el control adecuado de la glicemia en el postoperatorio inmediato? En un paciente diabético. Es parte del monitoreo. Insulina. Pero ¿qué tienes que decirme con eso? ¿Le pones insulina nada más? ¿Qué le pones? O sea, doctor, La lice- ah, en el Dejen a periodo Diego. inmediato Y se le prendió el postoperatorio, foco a Diego. Diego se está inspirando. o sea, especialmente en pacientes con alto riesgo, me acuerdo que había un protocolo de insulina intravenosa, este, Tania, sí, y también, Tania, es muy peligroso poner insulina intravenosa. Recuerden eso, ¿ah? sí, No se este, les ocurra poner jamás insulina intravenosa. Es subcutánea y es un esquema de glicemia capilar con sí, insulina. Usted pone, sí, doctor, o sea, el protocolo incluye la transición, o sea, inmediatamente postoperatorio, ujú. el protocolo indica que se puede usar y que uno tiene que manejar una transición a insulina subcutánea. Bueno, pero eso es muy peligroso, la insulina intravenosa. Lo Por, he visto muy pocas veces. por eso es que, pues, Eh, por eso es que eso está en el protocolo como tal. ok, perfecto. Eh, no me hablaron del infarto del miocardio postoperatorio, ¿no? Estaba hablando de un paciente con riesgo arteriosclerósico, pero la complicación más grave es el infarto del miocardio postoperatorio. ¿Cuál es el evento final del infarto del miocardio? ¿Qué es lo que ocurre para que un paciente se infarte a nivel eh,
histológico, fisiopatológico. ¿Cuál es el evento final? Ya no puedo. Sí, sí, dale, actívate, Pablo. Bueno, inicia de una manera una isquemia que al final va a conllevar una muerte celular, que es una necrosis. No, no, En, no, pero a nivel de la arteria, todo eso ya cuando pasa todo eso ya una tienes el caso perdido. hay ¿Qué una pasa oclusión, con la arteria? La arteria tiene una placa que tiene una obstrucción, ¿verdad? correcto. ¿Y cuál es el evento que lleva al infarto? La falta de oxígeno que no llega a... No, ¿quién sabe? Eso lo deben haber dado a cardiología porque eso es básico. Es la formación del trombo, ¿ok? Hay una O por disrupción los en una embolismos, doctor. placa. Ah, dígame. ¿Se me escucha? Fernando, dale, Fernando, que no te he oído hablar. O por los embolismos también se pueden dar. No, ¿Se pero me escucha bien, el doctor? infarto es la formación del trombo. Acuérdense que hay un núcleo lipídico que se hace inestable, se derrama en el torrente, corren las plaquetas y se forma el trombo. Ese es el primer evento, ¿verdad? Y por eso es que cuando te dan un infarto, ¿qué es lo primero que te mandan a hacer cuando te da un infarto, inclusive en la casa? ¿Quién sabe? Si tiene aspirina, que la mastique, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se absorba el antiplaquetario, a menos que tenga alguna contraindicación eh, por alguna gastritis o algo de eso. Bueno, ese es el evento final. ¿Por qué ocurre el trombo? Y fíjense que aquí estamos relacionando todo, ¿no? Los factores de riesgo. ¿Ustedes se acuerdan de una persona que se llamaba Virchow, patólogo famoso, Sí, que describió qué? la triada de La Virchow. triada. La triada, y uno de los eventos de la triada habla con Y Éstasis venosa, doctor. Y la el lesión éxtasis endotelial. venoso, y el éxtasis venoso tiene que ver con también con otro factor que es la viscosidad de la sangre, ¿verdad? ¿Cuál es el paciente que tiende a infartarse más, a producir un trombo más en una arteria con una placa obstructiva ya? El de edad avanzada, el de historia de enfermedad coronaria. El que tiene mayor viscosidad de la sangre. ¿Qué es la viscosidad de la sangre? No estamos hablando nada de cirugía, estamos hablando puras cuestiones histopatológicas. ¿Qué es la viscosidad de la sangre? La viscosidad es una letra griega que se llama Rho, ¿verdad? ¿Qué es más viscoso, el agua o el aceite? el aceite. Muy El bien, porque aceite. tiene un Rho mayor, el agua es uno. Y el pero ya le soplé. ¿Y la sangre es más viscosa que el agua o no? Sí, Sí, doctor, es Sí, más cosa. Exactamente. Todos ustedes y yo, como cuando estuve ahí sentado con ustedes, hicimos un experimento que se llama la centrifugación de la sangre. Y separábamos ¿qué? El plasma de los elementos se iban al fondo. Bueno, esa es la viscosidad de la sangre, que es Hematocrito. el hematocrito. Paciente con hematocrito alto, paciente con plaquetas altas, paciente con lípidos altos, paciente con glicemia alta. Y además de eso, si le sumas algo a ese paciente que ocurre mucho en el postoperatorio, lo dijo alguien por ahí, que puede aumentar el hematocrito. Ya sabemos que si el paciente tiene todo lo que dije, elevado va a tener una mayor viscosidad, pero el punto final viene cuando ocurre algo en lo que fallamos. la pérdida de líquidos. La deshidratación, correcto, entonces aumenta la viscosidad de la sangre de ese paciente y se infarta. Perla, ¿cuál es el manejo de la I333C? Insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Usted lo deben saber mejor que yo porque ya ha actualizado. Ahora eh, son cam- 5 medicamentos. Desde los cambios en el estilo de vida hasta los 5 pilares de la falla, que incluye un YECA, un ARA, un beta bloqueante, eh, un inhibidor de mineralocorticoides. Sí, Exactamente. Entonces, fíjense lo delicado que es llegar a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva crónica a cirugía. Tienes que llevarlo bien alineado en todos esos medicamentos que está diciendo Pablo. Que le faltó la evaluación pulmonar.
Acuérdense que el eje cardiopulmonar está muy vinculado, ¿entiende? Y dentro de la evaluación pulmonar de los pacientes hay un elemento muy importante que es el volumen forzado expirado al minuto, ¿verdad? Eso significa que el paciente va a caer o no en un ventilador dependiendo de el número S. Así que es importante la evaluación pulmonar. Bueno, ya hablamos del cigarrillo. La próstata, se lo dije, no creo que voy a entrar en ese tema ahora. ¿Qué es la New York Heart Association, que la mencionaron ahí? NYHA. Tienen que revisar esa clasificación. Es la clasificación de Disnea. Funcional, en La este disnea caso. funcional que tiene 4 clases. Y hay otra que es canadiense que es Estructural ya, de la de misma. Angor, de angina, dolor con los esfuerzos. Revísenla, la canadiense, y son preguntas de examen, se las van a hacer. ¿Qué es el síndrome postbomba? Que tiene que ver con, yo le mencioné dentro de las perlas delirio, ¿verdad? El delirio postoperatorio está reconocido y tiene que ser tratado después de una cirugía, pero en cirugía cardíaca existe el síndrome postbomba, que no necesariamente tiene que tener una enfermedad subyacente, sino que es producido por microembolismos de aire cerebrales, y se trata con aldol, igual que el delirio. Todas esas son perlas. ¿Qué es el síndrome vasopléjico? Ya con esa finalizo. Lo dejo ahí. Las otras 900 preguntas se las hago en el examen. El síndrome vasopléjico, búsquenlo porque es una entidad reciente, ha aparecido en los años 21, se sabía, pero cursa con hipotensión, resistencias vasculares bajas y es una causa de mortalidad en el paciente. Inclusive se ha involucrado mucho al óxido nítrico. De hecho, a veces se trata con azul de metileno. Investiguen sobre eso, pregunta de examen, muy probablemente se la van a preguntar, si no Sí, se lo pregunto yo. más que nada, doctor, este último síndrome que usted mencionó, el diagnóstico se hace ya cuando el paciente tiene hipotensión refractaria, pues. O sea, que a pesar de que uno le da líquido, Exactamente, y a pesar de la muy bien. administración de vasopresores, el paciente sigue con hipotenso. ¿Te lo sabías, Diego, o lo buscaste? No, es que allá en el Santo Tomás, como rotamos en el servicio, uno Ah, también. ok, ¿verdad? Sí. Recuerda que nosotros Bueno, tenemos que pasar sala a UCI, sí. a ver a los pacientes. Bueno, lo felicito a todos. Yo sé que Diego está bravo porque le eché a perder este es mejor que cualquiera. Y este lo van a recordar más cuando lo vean y lo usen de guía para su estudio. La verdad que, digo, la presentación de ustedes está teniendo puntos buenos, pero yo todavía estoy confundido de cuál es el tema central, porque no es lo mismo tratar la evaluación preoperatoria de un paciente que va a ser sometido a cirugía cardiovascular que tratar la evaluación preoperatoria de un paciente que va a ser sometido a cirugía no cardíaca, que puede incluir todas las otras cirugías eh, como la vascular. La vascular no entra dentro de la cirugía cardiovascular, porque la cirugía cardiovascular o la cirugía cardíaca, para eh, tratar de diferenciarlo más, se refiere cuando tú vas a someter a un paciente a una cirugía con el uso de la circulación extracorpórea. Ese es un caso completamente diferente. ¿Ves? Y existen pacientes que tienen riesgo aumentado por lo que ustedes han dicho, por la arteriosclerosis, por la diabetes, por miles de factores de riesgo. Cuando tú vas a someter a un paciente con esos mismos factores de riesgo a una cirugía no cardíaca, ese es otro mundo aparte,
dentro del cual puede entrar la cirugía vascular, porque la cirugía vascular generalmente no requiere circulación extracorpórea. Así que no entiendo el punto exactamente de su presentación, porque si yo voy aquí a lo que ustedes enviaron, y por eso fui de una vez a buscar el flyer, dice preparación preoperatoria del paciente cardiovascular, pero después dice tips y recomendaciones para optimizar al paciente antes de una cirugía mayor. O sea, son dos conceptos diferentes, ¿no? Y tú lo ves diferente cuando lo buscas en la literatura. La preparación, inclusive a veces te dice así, es preparación cardiovascular para un paciente sometido a cirugía no cardíaca. ¿Cuál de todas es la de ustedes, el abordaje de ustedes? ¿O es que ustedes están hablando en general de todos los abordajes para todos esos tipos de cirugía? Bueno, doctor, hablamos desde un inicio, en principio, de lo que era la cirugía mayor y no necesariamente cardíaca, por eso dimos la parte de las generalidades, como pudo ver a lo largo de toda la presentación. Ahorita, en los últimos pasos, hemos querido enfatizar sobre todo en excepciones de la regla, donde entra la cirugía vascular, que como mencioné al inicio, se caracteriza por tener un mayor riesgo cardiovascular a la hora de una cirugía, independientemente de que no sea mayor. Y próximamente hacemos un apartado más hablando de lo que es la cirugía cardíaca, exactamente algunas recomendaciones de la guía europea. Quisimos abordar primero lo específico, lo no específico, que fueron las generalidades, y ahora lo último, apretar un poco más para que la gente, bueno, la gente, disculpen, mis compañeros vieran sobre todo que hay diferentes manejos y como usted bien menciona, a la hora de hacer la investigación y de buscar sobre el tema, logramos ver que había tanto la parte, casi todos los artículos dicen para cirugías mayores no cardíacas. Y cuando entonces, Exactamente. ahora, Porque abarcar los dos temas como ustedes están tratando sí, es demasiado excesivamente extenso. correcto. Ni Por eso estamos dando siquiera, claves ahorita al final, que sería eso, para que quede. de hecho, la clase que tiene que ver con esto, que es la que da el doctor Roberto Cerrú Rodríguez, solo abarca la cirugía no cardíaca. Él da Correcto, recomendaciones de la preparación para no cardíaca. Bueno, correcto, habiendo aclarado eso, entonces estamos hablando entonces de cirugía no cardíaca. correcto. Y ahorita estamos haciendo solamente como excepciones que nos llamó la atención la parte vascular y la de cardíaca. Ok. Sería. Fibrilación posoperatoria. Si tú estás poniendo eso, significa que el paciente entró con un ritmo sinusal a la operación o que entró son dos casos diferentes, Sí, o entró con una fibrilación. no, en este lo que logré por lo menos leer es que luego de la cirugía muchos pacientes cruzan con fibrilación auricular postoperatoria. Exactamente, ese es Por el eso ahí punto. lo puse Entonces, como. si Exacto. ese es el punto y están dando perlas, la perla más importante allí es por qué ocurre, cuál es la causa de esa fibrilación postoperatoria en un paciente que entró con ritmo sinusal. Y antes de eso, vamos a establecer, él entra con un ritmo, si él entra con ritmo sinusal, ¿cómo tú identificas que ese paciente cambia de un ritmo sinusal a una fibrilación auricular? A una fibrilación auricular, correcto. Mediante un electrocardiograma previo Ajá, ¿qué te dice el electro previo? que tiene una onda P y que está en un ritmo sinusal. Exactamente, ese es el asunto principal, ¿ve? El paciente que entra con un ritmo sinusal y después pierde su onda. ¿Y por qué se inestabiliza? Todas las fibrilaciones auriculares crean inestabilidad en el paciente. No necesariamente. ¿Cuáles crean inestabilidad? Eh, o sea, Cuando tú tienes una frecuencia cardíaca que cuando es fibrilación, tú no informas una fibrilación articular, frecuencia cardíaca, tú informas. El paciente tiene una fibrilación auricular, escribes F mayúscula, A minúscula, con respuesta ventricular media D, y entonces, porque acuérdate que ese es un ritmo que no sigue lo de diferencia entre los QRS,
es igual. Entonces, la respuesta media puede ser una respuesta media aceptable o una respuesta ventricular alta. Y el parámetro es 100, de 100 por minuto. Toda fibrilación auricular con más de 100 por minuto causa que el paciente caiga en una inestabilidad. Y además de eso, ¿qué ocurre cuando el paciente cambia de un ritmo sinusal a una FA? ¿Qué ocurre con el gasto cardíaco? Bueno, en este caso pues, va a ¿Qué? aumentar. ¿Cómo? El gasto cardíaco puede llegar a aumentar si está a una frecuencia basal mucho más baja y tenemos que una FA aumenta también en ese momento su... ¿Quién está en desacuerdo con Pablo? De hecho, el gasto cardíaco cae. ¿Por qué cae? ¿Qué es la onda P? Es la actividad eléctrica previa a la contracción de la aurícula. Es el kick auricular, la patada auricular. ¿Cuánto representa la patada auricular del gasto cardíaco? Un 15%. Un 15 a un 20%. Quiere decir que cuando un paciente te entra en ritmo sinusal y cae en una fibrilación auricular, ese paciente pierde de entre un 15 a un 20% del gasto cardíaco y por supuesto, si tiene la frecuencia cardíaca alta, se inestabiliza. Entonces, ese paciente, ¿por qué hace eso? Bueno, vamos a quitar las cosas de que sí, tuvo una cirugía cardíaca, trabajaste sobre el corazón, hiciste varias heridas, el corazón está irritable, pero hay una causa que produce la fibrilación auricular. Generalmente cuando un paciente, vamos a poner una enfermedad, la estenosis mitral produce fibrilación auricular, ¿cierto o falso? Eh, Cualquiera puede participar. Aquí yo tengo un marcador de puntos. Ahora el único que está recibiendo puntos es Pablo, que está, por lo menos está tratando de contestar. Los demás no tienen puntos hasta ahora. Así que el que lo quiera ayudar, que no vale tanto porque ya está buscando en el internet. Bueno, la causa, definitivamente que sí, la estenosis mitral produce dilatación de la aurícula izquierda. Al dilatarse el músculo de la aurícula izquierda, en vez de hacer esto, hace esto. ok. Eso es la fibrilación auricular, no hay patada auricular. Entonces, dilatación, sobrecarga de líquido. Cuando un paciente está sobrecargado de líquido en el postoperatorio inmediato, hace una fibrilación auricular. Entonces, eso es importante, ¿eh? Eso es muy importante, lo van a ver y hay que tratarlo. ¿Qué dice BB post-op? ¿Qué es BB? Ah, bueno, lo puse así, resumido, beta bloqueadores operatorios se recomiendan en pacientes con fracción de eyección reducida a menos del 35%. Sí, y sobre todo también para disminuir la irritación que fue sometido el corazón por la cirugía. Generalmente los más utilizados son no, ya no los muy potentes, los beta bloqueadores, sino otros más cardioselectivos como el carvedilol o el bisoprolol, ¿verdad? Lo usamos muchísimo como cardioprotectores. El LMDORA 70, muy bien, es una cirugía especial y eso tiene unos parámetros especiales. Los IECA y los ARA, la glicemia, antibióticos una hora previa a la incisión, quiere decir que tienes que tenerlo, tienes que administrarlo con, ¿en qué Ah, momento lo administras esos antibióticos que o, son profilácticos? o sea, hay previo... Pregunta de examen, yo todo lo que le estoy diciendo aquí Sí, claro, generalmente, ¿cuál? pero, o sea, no entiendo la pregunta en este caso porque nos Si no lo referimos que entiendes, no fuiste a la clase mía, o sea, no, se administran con la inducción de la anestesia. Ese es el momento. La última cirugía que hice en Santo Tomás, regañé a las enfermeras porque me la administraron en la sala. ¿Por qué se administra con la inducción de la anestesia esos antibióticos? ¿Quién sabe? Porque se necesita
que los niveles más altos del antibiótico estén en el momento que se va a hacer el corte. Si ya lo entraron de la sala, ya eso vienen en descenso y no van a proteger adecuadamente al paciente. ¿La cirugía cardíaca es una cirugía contaminada o es una cirugía limpia, contaminada, limpia, contaminada o sucia? Nadie más está contestando, nada más le están dejando Limpia. Es una cirugía limpia, entonces ¿por qué administras antibiótico profiláctico? Bueno, en este caso yo pensaría por el riesgo que tenemos de endocarditis, por ejemplo, al momento de la manipulación y riesgo de la infección de sitio quirúrgico, sobre todo en un área tan delicada como estos pacientes. Sin embargo, yo igual, doctor, yo sé que, bueno, yo sé, sabré muy poco sobre el tema, pero a lo que dicen las guías específicamente, se habla de antibiótico-terapia 1 hora previa a la incisión, que si bien debe ser durante la inducción, pues por eso la mencioné como 1 hora previa. No sé si en otros países del mundo a lo mejor el momento de bajar al paciente sea diferente, ¿no? Pero sí, eso es como un punto que me gustaría recalcar, que Es por una eso... pregunta de examen. Si no la contestas así, la tienes malo en Ah, el ok. examen que te Tú- van a poner en, para pasar a hacer tu internado. Claro. Y no, esto no tiene que ver solamente con cirugía cardíaca. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué una cirugía ortopédica? Que es la cirugía ortopédica donde vas a poner implantar un reemplazo total de rodilla. ¿Qué tipo de cirugía es? Según la clasificación. em, Reemplazo total de rodilla. Limpia, ¿Quién sabe? Limpia, contaminada, sucia, limpia, contaminada. limpia. Es una cirugía limpia. ¿Le das profilaxis antibiótica o no? em, ¿Quién sabe? Nadie está contestando. pues Si, sí se si le Sí se da. le nadie da, doctor. contesta, lo que me va es que no saben y estaban leyendo toda la charla. Doctor, sí se le da profilaxis. ¿Pero por qué? Yo estoy diciendo que se Porque la, pero está colocando una prótesis. Es un. están conectados a una prótesis. Pero ese no es el concepto. El concepto es que si esa herida se infecta, el riesgo de muerte, en el caso del corazón, el riesgo de tener que extraer una prótesis y dejar al paciente prostrado, inválido, porque si la prótesis se infecta, eso es lo que va a pasar. Tienes que retirarla y el paciente va a quedar en cama acostado hasta que se limpie el área y a lo mejor nunca lo logre y vas a dejar un paciente inválido. Entonces, el riesgo supera el hecho de que sea una cirugía limpia. O sea, hay un riesgo alto y entonces necesitamos a toda costa prevenir que se infecte eso. Ocurre cuando implantas una prótesis o cuando una cirugía cardíaca, por lo que dijiste. Eh, Hay un riesgo grande de endocarditis y eso puede ser muy malo, puede causar la muerte del paciente. Ese es el concepto. Seguimos ahí con lo que pones analgesia, bueno, muy bien, válvula mecánica más DOACs. Se Ahí ponen DOACs cuando hay válvula mecánica. no, exactamente mencioné lo contrario, que no se ponen docs. No sé por qué no se ponen DOACs. Bueno, según lo que leí, de ¿Qué vuelta se a hablar. pone? ¿Qué se pone? En estos pacientes se utilizan antagonistas de vitamina K. ¿Cuál es? El que Warfarina, por ejemplo. La warfarina. La warfarina, que es el veneno para las ratas, se usa en estos casos porque ya los estudios dicen que todos los pacientes que trataron de ponerle DOX se murieron. Correcto. Hay estudios serios en ese sentido. Bueno, las estatinas, que ha sido em, la forma como los laboratorios de medicamentos nos han tratado de vender, de que tenemos que recetar, no es como se cree. Por eso yo se lo dejo a cardiología y ustedes, porque realmente estamos sobretratando los pacientes con dislipidema y hipercolesterolemia, y eso ustedes lo van a ver. Y si quieren, entren y búsquenlo para que ustedes vean muchos artículos
de médicos que están opuestos al uso de estatina en ciertos casos. Obviamente, un paciente con un infarto del corazón, eso es una cosa, ese paciente tiene que bajarle la estatina, ese es un caso aislado. Pero a veces estamos tratando más el colesterol, la cifra del colesterol que viene en un examen que al paciente, y es al revés, hay que tratar al paciente. Esteroide profiláctico, obviamente eso no se da, pero sí se da esteroides en el postoperatorio inmediato. ¿Por qué razón? Pues podría ayudar con el proceso inflamatorio que conlleva una Muy cirugía. bien, exactamente. ¿Por qué se produce ese proceso inflamatorio? Acuérdate, estamos hablando de cirugía cardíaca. Ese es un Bu- paciente que se utiliza la circulación intracorpórea, ¿verdad? ¿Qué Correcto. pasa? Vas bien, vas por el buen camino. Eh, pues en... Hay una tubuladura que vas a someter todo el torrente sanguíneo a eso, ¿verdad? De polietileno, ¿verdad? ¿Han Correcto. entrado a cirugía cardíaca? Sí, doctor. Bueno, entonces toda la sangre ¿qué es? ¿Es un líquido o es Sí. un órgano? Mm, Es un, es un órgano, o sea, porque Es está ahí. uno de los órganos más complejos que existe en el cuerpo, donde hay una gran cantidad de sustancias, además de las sustancias, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, hay una serie de hormonas, es un tejido vivo, la sangre. Entonces, se produce una inflamación enorme porque esto reaccionan por más biocompatibles que sean las tubuladuras cada vez que las hacemos, no es lo mismo que los tejidos humanos y ellos reaccionan y hacen una reacción inflamatoria, se desencadena la cascada del complemento. ¿Te acuerdas de eso? Correcto, doctor. Y Y la entonces la formación del única papa. forma muchas veces de controlarlo es con esteroides. Y dejo de último continuar con aspirina, con aspirina en los pacientes con revascularización. ¿Qué encontraste de eso? Ilústrame porque me vas a actualizar. Y te digo Bueno, por qué. bueno, de la guía europea del 2017 se hablaba de que todavía hay una discusión, pero se dice que se debe continuar, o sea, debe ser continuada la aspirina en Mm. pacientes que llevan eh, que tienen una revascularización por bypass. Sin embargo, es una evidencia tipo 2, por eso la puse en amarillo, clase 2, que se refiere a que es una evidencia conflictiva y que debe ser considerado o puede ser considerado según la tabla de evidencia, que bueno, claro, de recomendaciones que debemos conocer. Exactamente, ahí ganaste todos los puntos que no ha ganado el resto de tus compañeros que están calladitos. Eso me puse bravo. El último caso que hice en el Santo Tomás, una revascularización miocárdica, el paciente me bajó y no le habían omitido la aspirina. En mis tiempos, bueno, que mis tiempos fueron hace más de 30 años, en mis tiempos mozos, había que descontinuar la aspirina 2 semanas. Entonces, sí, claro, estos pacientes que han tenido un infarto, que tienen obstruidas las arterias, si tú le quitas la aspirina, puede que se te infarten el día antes de la operación, ¿verdad? Entonces, muchos de estos pacientes tienes que arriesgarte, ¿verdad? De hecho, yo cuando estaba disecando uno de los injertos, que es la mamaria, el paciente sangraba como un condenado, y claro, eso es un estrés que sometió adicionalmente, pero muy probablemente esto va a ser el futuro. Riesgos, lo más importante de los factores de riesgo es que hay una división entre modificables y no modificables. ¿Cuáles son los no modificables, Diego? Los riesgos cardiovasculares no modificables incluyen, primero de nada, las patologías estructurales. No, eh, señor. Tú puedes modificar la edad del paciente, no, el sexo, tampoco. Eh, el hábito de cigarrillo, no. El alcoholismo, el uso de drogas, el hábito de cigarrillo. no lo puedo modificar. Ah, bueno, el Sí, hábito sí del lo cigarrillo puedes sí lo modificar, claro puedo. que sí. Yo le digo al paciente, no te opero de cirugía cardíaca se sigue fumando. Y que lo modifica, te lo aseguro que lo modifica. ¿Cuáles son los tres riesgos más grandes? Los tres riesgos más Y, grandes, estadísticamente analizados
por varios estudios cuáles son los 3 riesgos más importantes. ¿Quién sabe? Uno es el tabaquismo. Exactamente. Segundo, Obesidad, ¿no? La hipertensión, La hipertensión arterial. Y tercero, Antecedentes familiares. ¿no? la dislipidemia. La dislipidemia. Esos 3 son, después viene la diabetes, después viene la obesidad. La diabetes, bueno, algunos dicen que no es modificable, pero si tú tienes un paciente controlado y lo llevas a cirugía controlado, sí es modificable, ¿verdad? La hipertensión 100%, ¿ve? Y la dislipidemia también. Todo, la dislipidemia y la hipertensión tienen el factor nutricional muy ligado. Así que es importante eso, ¿ve? Y el cigarrillo 100%. Entonces eso es muy importante abordarlo con el paciente. Así que yo los felicito a todos, excelente, ha sido muy bueno. De mi parte, todos tienen 100 por el esfuerzo que han realizado y excepto los que tenían la cámara apagada, ya saben que esa es una regla de de compañerismo, de ética, con los demás, ¿verdad? Esto tiene que ser algo que ustedes tienen que vencer. Están en un Zoom, no tengo la cámara apagada, estoy oyendo y viendo al expositor y a los compañeros. Así que le deseo pues lo mejor en el resto que queda de la rotación, los que están rotando cirugía y los que están rotando otras rotaciones. Ya prácticamente se fue el semestre, ya lo único que falta es que entreguen sus bitácoras, sus trabajos. Espero que hayan aprendido mucho, los que han ido al Santo Tomás sé que así lo han hecho. Espero que esta experiencia haya sido transformadora para ustedes y sobre todo, si no tienen disciplina, no van a triunfar acá. Tienen que tener una disciplina rígida. Pero para mí ha sido gratificante ver que los grupos, sobre todo el último grupo que llegó al Santo Tomás, están muy disciplinados y se ve la diferencia con los otros grupos, con las otras facultades. Pero se ve a leguas, ¿ah? Se ve a leguas. Y yo creo que parte de eso hemos sido sus profesores que le hemos inculcado a ustedes el hábito del estudio, obviamente, el hábito del autoestudio, el hábito de saber aprender, pero muy importante desaprender, porque tenemos que aprender a desaprender, porque la medicina avanza tan rápido que lo que hoy es cierto, mañana va a ser falso, y si usted no aprende a desaprender, se queda atrasado. Pero muy importante la disciplina. Si usted no es disciplinado, usted no va a triunfar en esta especialidad. Tiene que trabajar mucho, tiene que seguir trabajando, pero con algo muy importante que le quede en la mente. Si usted trabaja ahora que tiene 20 años, usted se va a poder echar fresco cuando usted tenga 50 o 60 años, que ya es lógico que uno quiere descansar, ¿verdad? Pero eso depende de lo que usted haga ahora. No es cierto que usted cuando tenga 60 años que ya está cansado, va ahora voy a empezar a trabajar. Bueno, nuevamente, los quiero mucho. Estoy orgulloso de ustedes y sigan así. Sigan adelante y siempre cuenten conmigo. Hasta luego.